Muchas gracias. Buenos días, hermanos. Como lo dijo el pastor, mi nombre es Mauricio Soria. Yo soy de la Ciudad de México, de la linda, contaminada y caótica Ciudad de México. Desde allá venimos y ya por casi 2 años hemos estado aquí en Chihuahua, para los últimos 2 años de nuestra capacitación misionera. Damos gracias a Dios por la oportunidad que hemos tenido de capacitarnos. Y pues bueno, yo creí en Cristo a los 14 años. A los 14 años fue la primera vez que yo escuché el Evangelio de Jesucristo y entendí lo que Él hizo por mí en la cruz. Y doy gracias a Dios porque Él me salvó, hermanos, me rescató de donde estaba yo. Me sacó de las tinieblas y me puso en la luz, en el reino de Jesucristo. Y por eso es que soy salvo, hermanos. Quiero presentarles un poquito a mi familia. Me casé a los 22 años y... A ver, déjenme ver, ahí está. Todavía el año pasado, hace unos días, esta foto la tomamos y mi familia se veía así. Ella es mi esposa Diana, está por allá. Tenemos 2 hijos en esta foto, mi hija mayor Dasha y mi hijo menor Mateo. Estábamos esperando una bebé en esos días, pero no quiso nacer en el año 2021. Ella dijo, yo quiero ser modelo reciente. Y esta es la última foto que tuvimos. Ella nació el 3 de enero del 2022. Es la bebé, se llama Hadassah. Y pues también está allá atrás con mi esposa. Es mi familia, hermanos. Tenemos 9 años de casados. Y damos gracias a Dios también porque juntos el Señor nos ha traído hasta acá para servirle, para honrarle y glorificarle por medio de nuestras vidas. Y hoy, como decía el pastor, estamos aquí con el propósito de compartir un poquito el plan que tenemos para este semestre. Como capacitación, como entrenamiento misionero, cada semestre tenemos una práctica. Los 3 semestres anteriores fueron prácticas con el idioma de inglés. Nosotros estudiamos lo que es misiones transculturales, nos capacitamos para ser misioneros transculturales. ¿Y qué quiere decir eso? Pues bueno, a grandes rasgos, un misionero transcultural es una persona que va a un grupo étnico en el cual nosotros estamos capacitados para poder aprender su idioma, para poder aprender también la cultura y sobre eso poder nosotros desarrollar lecciones bíblicas para poder enseñar a esas personas del grupo étnico la palabra de Dios. Todo esto conforme a su idioma y conforme a su cultura. Porque recordemos que cada grupo étnico tiene su cultura. Cada persona aún tenemos una cultura, una idiosincrasia. Cosas que, aunque muchos de aquí son de Chihuahua, cada chihuahuense es diferente. Cada chihuahuense hace una discada diferente. Por lo menos hasta ahora he conocido 10 maneras diferentes de hacer discada. Entonces, puedo deducir que la discada es algo típico de Chihuahua, pero puedo decir que no todos los chihuahuenses hacen la discada de la misma manera. Aún todos nosotros como mexicanos, allá por el sur de México también se comen los burritos, pero ¿sabe algo? Los burritos son algo muy diferente a los burritos que hemos comido aquí en Chihuahua. Entonces, cada persona, cada lugar en el cual estamos tiene su cultura y nosotros estamos capacitándonos para poder aprender la cultura de esas personas y compartirles la palabra de Dios en su idioma, en el idioma de su corazón, en el idioma en el que ellos han crecido y se han desarrollado por toda su vida. Eso es lo que hacemos. Y el proyecto que tenemos es con la etnia náhuatl, allí en Nayarit. Más adelante estaré compartiendo un poquito más acerca del proyecto, pero hoy agradezco también al pastor y a la iglesia por darme la oportunidad de compartir la palabra de Dios y es un privilegio para mí. Y le voy a pedir que por favor abra su Biblia en el libro, en la carta a los Filipenses.
Filipenses capítulo 4 y vamos a estar viendo del versículo 10 al versículo 23. Filipenses capítulo 4, versículos del 10 al 23 o al 20. ¿Está ahí, hermano? Sígame por favor con su vista, voy a darle lectura a estos versículos. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún en Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar. Señor, cuántas gracias te damos por tu palabra y cuántas gracias te damos por la oportunidad que tenemos de estudiarla. Señor, te pedimos hoy en esta mañana que podamos estar atentos a lo que tú quieres hablar a nuestros corazones, que podamos hacer cambios en nuestras vidas y que el día de hoy no salgamos igual de aquí, Señor. Pedimos por cada miembro de esta iglesia, por cada hermano de esta iglesia, Señor, que tú le des un corazón que te honre y te glorifique, Padre. Que como iglesia puedan ser una iglesia que siga compartiendo el Evangelio con las personas de allá afuera y que mis hermanos puedan ver el fruto de su trabajo, Señor. Gracias también porque les has dado un corazón misionero y porque han estado apoyando a mis hermanos, Emanuel y Nayeli, y a muchos más estudiantes más ahí en el rancho, Señor. Pedimos que tú les sigas dando ese corazón y que juntos puedan gozarse por la manera en la que tú haces la obra. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Esta carta, hermanos, carta a los filipenses, la escribió el apóstol Pablo. Esta carta fue escrita Pablo llegó a Filipos en su segundo viaje misionero. Pablo llegó a Filipos y estableció allí una iglesia. Al momento de escribir la carta a los filipenses, Pablo estaba encarcelado, hermanos. No sabemos muy bien en qué parte estaba encarcelado, pero Pablo, en medio de sus prisiones, escribe esta carta a los filipenses. Una carta en la cual anima a los cristianos a vivir su vida cristiana con alegría. La carta a los filipenses es conocida como la carta del gozo. Y el apóstol Pablo escribe de una manera gozosa. Muchos eruditos literarios han considerado la carta a los filipenses como una obra de arte literaria. Y es lo que tenemos aquí. Las últimas palabras de Pablo a la iglesia en Filipos. Quiero comenzar contándoles una anécdota que leí por ahí. Dice así: en una reunión con los diáconos, el pastor pidió nombres de los posibles candidatos para el diaconado. Cuando el nombre de Jaime fue sugerido, uno de los diáconos respondió:
El problema con Jaime es que él es como un termómetro y no como un termostato. El pastor, intrigado por esta declaración, quiso indagar más y saber el significado de esas palabras. Un termómetro no cambia nada a su alrededor, solo registra la temperatura, explicó el hermano. Siempre está subiendo o bajando. En cambio, un termostato regula sus alrededores y los modifica cuando sea necesario. Jaime es como un termómetro, no tiene el poder ni el dominio para cambiar las cosas, se deja cambiar por ellas, se deja cambiar por las situaciones que lo rodean. ¿Y sabe algo, hermano? Esta ilustración me recuerda mucho al apóstol Pablo. Pablo no era un termómetro, Pablo era un termostato. Pablo, en lugar de tener altas y bajas espirituales, según los cambios que vivía en su ministerio y en cada situación que iba pasando en su vida, Pablo se adecuaba según los cambios y él prosiguió firmemente haciendo su trabajo y sirviendo a Cristo con todo su corazón. Las palabras finales de esta carta indican que él no era víctima de sus circunstancias. Pablo no era víctima de todas las cosas que le pasaban, sino él era vencedor sobre de ellas. Y es por eso que el apóstol Pablo en esta carta pudo decir: todo lo puedo aceptar, todo lo puedo hacer, todo lo he recibido. Pablo no tenía que ser mimado, no tenía que sentirse chiple para estar contento. Él hallaba su contentamiento en los recursos espirituales abundantes provistos por Cristo Jesús. En Efesios capítulo 1, versículo 3, Pablo dice lo siguiente: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Pablo estaba satisfecho con lo que le había sido provisto, que había sido de una manera abundante, pero todo esto a través de Cristo. El contentamiento, hermanos, no es la complacencia de cada una de las cosas que queremos, ni es una paz basada en la ignorancia de las cosas. Un creyente que solo se está autocomplaciendo no se interesa en otros, mientras que un creyente que está contento, que tiene contentamiento con todo lo que ha recibido por parte de Cristo, es un creyente que llega a tener paz, un creyente que se preocupa también por otros. Pablo utiliza dos palabras en el versículo 11 que son de vital importancia. Dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido, es la primera, a contentarme, es la segunda. El verbo aprendido en este versículo significa aprendido por medio de la experiencia. Todos y cada uno de los que estamos aquí hemos tenido experiencias en nuestra vida, aún en nuestro trabajo, en la escuela, en cada cosa que hacemos. Para cada cosa que hacemos necesitamos experiencia. Y es interesante que aún cuando tú vas a buscar trabajo, ¿qué te solicitan? Experiencia, ¿no? Experiencia previa en ese campo. Es lo mismo que Pablo estaba diciendo aquí: he aprendido. Para que Pablo hubiera podido aprender y hubiera podido escribir estas palabras, él tuvo que tener experiencia para poder decir: he aprendido. ¿Y qué había aprendido? Pues había aprendido a contentarse cualquiera que sea su situación. ¿Sabes, hermano? Muchas veces vienen situaciones a nuestra vida, a la tuya y a la mía, cosas de las cuales se salen de nuestras manos, imprevistos, cosas que no teníamos pensadas. Y ha sido algo tan recurrente, algo que se ha repetido vez tras vez. Pero sabes, muchas veces no podemos decir lo que dijo Pablo: he aprendido. A veces no aprendemos. Y quiero compartirles algo de mi corazón, porque es algo con lo que yo batallé por bastante tiempo, hermanos.
Cuando recién me casé, pues obviamente yo vivía con mis papás y siempre pasa, ¿no? Que para los jóvenes en la casa de los papás, ¿qué hace falta? Pues no hace falta nada, ¿verdad? Porque todo lo tenemos en la casa de los papás. Bien que mal, los papás siempre estamos esforzándonos para que nuestros hijos tengan a la medida de lo posible lo que necesitan. Pero ¿sabe algo? Cuando me casé, tuvimos después nuestra primera hija y comenzaba a batallar por el dinero. Trabajaba y me llegaba la quincena, pero ¿sabe algo? No era buen administrador del dinero. Y 2 o 3 días antes de la quincena ya no tenía nada. ¿Y sabe qué era lo primero que hacía? Le hablaba a mi mamá: oye mamá, ¿será que puedas prestarme un poquito de dinero para completar la quincena? Y eso lo hice por varios tiempos, hermanos, hasta que tuvo que venir la experiencia. Tuve que aprender a administrarme, tuve que aprender a depender de Dios y no depender de mi mamá. Y puede ser un ejemplo sutil, ¿verdad? Decir, pues sí, ¿verdad? Hay que depender de Dios, pero lo que tuve que aprender antes era administrar el dinero que el Señor me daba. Después tuve que aprender que aunque a veces el dinero lo estira uno y a veces se complica la cosa y no alcanza, debemos de aprender a depender de Dios cualquiera que sea nuestra situación, así como Pablo. Y la pregunta es, ¿estás dependiendo tú de Dios en cualquier situación que se te presente en tu vida? Cualquiera que sea. Hoy en día la salud se ve violentada, ¿cierto? Con esto del COVID ha habido muchos contagios y han venido distintas variantes, ¿no? Que la variante Delta, que el Omicron, y que algunas son más contagiosas pero no pegan tan duro, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es un área en la cual también tú y yo podemos dejársela en las manos al Señor y podemos decir como Pablo: he aprendido a contentarme. El semestre pasado, si no mal recuerdo, mi esposa, nos enteramos de que estaba embarazada y ¿qué creen? Tiempito después nos dio COVID. Tristemente teníamos una compañera que estaba embarazada ahí en el rancho y perdió la vida, tanto ella como su bebé. ¿Y sabe algo, hermano? Cuando nos enteramos de que mi esposa tenía COVID, pues estaba embarazada, estaba en el primer trimestre de embarazo, vienen pensamientos, vienen ideas, vienen dudas, viene temor. ¿Qué va a pasar? Viene la incertidumbre. ¿Qué va a pasar, Señor? Pero aprendimos a contentarnos, cualquiera que sea nuestra situación. Cuando hay, cuando no hay, cuando la alacena está llena, cuando está vacía, cuando hay salud, cuando no hay salud, cuando hay abundancia, cuando hay escasez. Tenemos que aprender a contentarnos y poder decir estas mismas palabras que Pablo dijo: cualquiera que sea mi situación. Los versículos siguientes, Pablo va a nombrar 3 recursos espirituales que como creyentes tenemos. 3 recursos maravillosamente maravillosos que nos hacen competentes, que nos ayudan a vivir nuestra vida cristiana y nos ayudan a hacer frente, hermanos, a las demandas que tiene la vida. El primero de ellos es la providencia de Dios. Esto quiere decir la providencia, el cuidado de Dios, el cuidado soberano que tiene Dios de ti y de mí. Mira que en esta época se escuchan grandes logros científicos. El otro día leíamos una noticia que decía que pudieron trasplantar el corazón de un cerdo a un ser humano. Y eso es algo impresionante. Eso es algo impresionante. Y decía la noticia, era fabricar un corazón completamente, digamos, de plástico, obviamente con otros componentes y más cosas ahí, o modificar genéticamente el corazón del cerdo para que pudiera funcionar en un cuerpo humano. Y eso es algo impresionante, algo que
que yo por lo menos en mis 30 años de vida no había escuchado antes. Oímos de logros científicos cada día, pero ¿sabe de qué no oímos casi? De la providencia de Dios. Cada día escuchamos en las noticias, y ahora se contagiaron tantos, y ahora hay tantos muertos, y ahora pasa esto, y las noticias se dan de cuenta que es como un mar de puras malas cosas. Pero nosotros como creyentes no estamos hablando acerca de la providencia de Dios, del cuidado que Dios tiene para ti y para mí. Parece que algunos tienen la idea de que el mundo es una maquinita, una enorme máquina que no se interrumpe por nada, la madre naturaleza. Y que aún Dios no puede interrumpirla. Pero la Biblia nos dice claramente y nos muestra las obras de la providencia de Dios en la naturaleza, en las vidas de su creación. La palabra providencia, hermanos, viene de dos palabras latinas, se conforma de dos palabras latinas. Pro, que significa antes, y video, que quiere decir ver. La providencia de Dios simplemente quiere decir que Dios ve y prepara las cosas de antemano para nosotros. Como lo dice Efesios también, capítulo 2, versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios preparó buenas obras para que tú y yo anduviésemos en ellas. La providencia de Dios, que Dios ve y prepara las cosas de antemano, no quiere decir solamente que Él las sepa y ya. Incluye mucho más que eso. Es la obra de Dios, la providencia de Dios es la obra de Dios en la cual Él acomoda de antemano las circunstancias y las situaciones para el cumplimiento de sus propósitos. ¿Sabe algo, hermano? El que yo esté aquí parado no es coincidencia. No es coincidencia, hermano. Y a veces pudiéramos decir, híjole, es que, y se escucha mucho, ¿verdad? Es que las cosas se van dando. Y sí, pero es que Dios las preparó de antemano para que sucedieran con un plan y con un propósito. Que su plan de Dios es perfecto y bueno. Un ejemplo de la providencia de Dios lo tenemos en la vida de José. José, un joven que tenía aproximadamente 17 años, era el menor de sus hermanos y fue vendido como esclavo a personas. Él llegó a Egipto y en Egipto Dios le dio la oportunidad de ser comprado por un jefe de la policía, digámoslo así, llamado Potifar. Después de esto, por una mentira que le orquestaron a José, él fue puesto en la cárcel. Él fue puesto en la cárcel. Y la vida de José parecía que iba de lo más arriba hacia lo más bajo. Eso es lo que parecía la vida de José, hermanos. Pero ¿sabe algo? Vemos en la vida de José la providencia del Señor. A pesar de que todo esto sucedió en su vida, a pesar de que todas estas circunstancias eran adversas para él, la providencia de Dios se vio en la vida de José. Porque años después, 20 años después de que sus hermanos vinieran, porque en el mundo hubo una gran escasez de comida, José pudo decir: para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Esto lo encontramos en Génesis 45:5 y Génesis 50:20. Esa es la providencia de Dios, hermanos. La mano de Dios gobernando de una manera soberana los asuntos de la vida. Y Pablo experimentó esto en su vida. Pablo pudo experimentar la providencia del Señor en cada una de las situaciones que vinieron a él. Y esto también traía que otras personas que veían a Pablo quisieran apoyarle, quisieran ayudarle. Dice: en gran manera me gocé, en el versículo 10, en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba
la oportunidad. En otra versión, lo que Pablo está diciendo es: hermanos, me alegra mucho, me da mucho gusto de que al fin hayan podido ayudarme. Eso es lo que está diciendo Pablo. Hayan podido ayudarme. Yo sé, dice Pablo en la otra versión, yo sé que ustedes tenían ya la intención de ayudarme, solamente que no habían podido hacerlo, no habían tenido la oportunidad. Y sabe, muchas veces a nosotros Dios nos da la oportunidad, pero no queremos hacerlo. Entonces la iglesia en Filipos es un gran ejemplo para nosotros, un gran ejemplo. La segunda cosa, que es un recurso maravilloso para ayudarnos a enfrentar estas situaciones en nuestra vida, es el poder de Dios, el poder inefable de Dios. Pablo de inmediato les hace saber a las personas en Filipos, a los hermanos en Filipos, que no se está quejando. Pablo no se estaba quejando, porque su felicidad no depende de las circunstancias o de las cosas. Su gozo, el gozo de Pablo, provenía de algo más profundo, de algo completamente aparte de la pobreza o la prosperidad. ¿Sabe? Vamos a leer los versículos 12 al versículo 13. Dice: sé vivir humildemente, Pablo diciéndoles a los hermanos en Filipos, y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y tenemos en el versículo 13 un versículo que seguramente muchos de nosotros lo hemos memorizado: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Pablo no se estaba quejando, hermano, pero Pablo había aprendido. Pablo está diciendo: sé vivir humildemente, sé tener y sé también lo que es no tener. ¿Sabe algo? La mayoría de nosotros hemos aprendido a vivir humildemente. ¿Cómo sabemos esto? Pues muchas veces cuando vienen las situaciones difíciles, tenemos la tendencia a correr a Dios, ¿no? A venir y ponerlo en manos de Dios. Muchas veces no lo hacemos de esta manera, pero podríamos decir que muchas personas del pueblo de Dios han aprendido a vivir humildemente, pero pocos hemos aprendido a tener en abundancia. ¿Y sabe por qué? La prosperidad ha dañado más a los creyentes y a las personas que la adversidad. Cuando tenemos más, nos olvidamos. Cuando tenemos mucho, nuestra mente y nuestra perspectiva de las cosas cambia. A lo contrario de cuando tenemos adversidad. Y en la Biblia hay varios ejemplos de eso. ¿Pueden recordar al rico y a Lázaro? ¿Recuerdan de esa historia que Jesús contó? Que había un hombre rico que hacía banquetes todos los días. Todos los días decía, y hacía comidas grandes, espléndidas, buenas comidas. Y a la puerta, allá lejos, tirado, lleno de llagas, estaba un mendigo llamado Lázaro. Dice la Biblia que Lázaro ansiaba saciar su hambre con las migajas que comía, que caían de la mesa. ¿Qué pasó? Pues ambos murieron. Y para hacer el cuento corto, uno fue al cielo y otro al infierno. La abundancia nos hace quitar nuestra vista de Dios muchas veces. Otro ejemplo es el hombre rico y sus graneros. Aquel hombre que dice, cuando Cristo dice esta parábola, que dice que había un hombre rico que tenía muchos bienes, y él dijo en su corazón: oh, cuánto tengo, ¿qué haré? ¿Qué haré? ¿Y qué fue lo que él dijo? Ya sé, voy a hacer más grandes mis graneros para que quepa todavía más. Él no pensó en los otros, él no pensó en ayudar, solamente pensó en sí mismo. Su mirada no estaba en otros. Y como lo dije al principio, hermanos, cuando nada más estamos buscando nuestra autocomplacencia,
La autocomplacencia quita nuestra vista, nuestra mirada de los demás. El joven rico también, cuando viene con Cristo y le dice: Señor, yo quiero seguirte Señor. Y Cristo le dice, y este joven le dice: yo sigo todos los mandamientos al pie de la letra, soy irreprensible. Y le dice, ¿qué le dice Cristo? Ah, sí, pues ve y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y después de eso, ven y sígueme. ¿Cuál fue la respuesta del joven hacia la respuesta que Cristo le dio? Bajó la cabeza y triste se fue. Porque es una realidad, hermanos. La prosperidad ha dañado más a las personas, ha dañado más a los creyentes que la adversidad. Pablo dice: en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y fue el poder de Cristo dentro de él lo que le dio el contentamiento espiritual, hermano. Y aquí tengo algunas preguntas para ti y para mí. ¿Qué es lo que te da contentamiento? ¿Qué es lo que da contentamiento a tu vida? ¿Estamos siendo enseñados por Dios en nuestra vida? ¿Hay áreas en las cuales Dios nos está enseñando y está poniendo el dedo ahí para que tú y yo podamos cambiar eso en nosotros? ¿Será que necesitamos comenzar a ser enseñados por Dios en estas áreas en nuestra vida? Leí un ejemplo de un vuelo que iba de Nueva York a Chicago y varios vuelos se retrasaron, muchos vuelos se retrasaron, y la gente en ese vuelo estaba un pastor. El pastor, pues, en el tiempo que le quedó se puso a orar, se puso a leer la Biblia y pidió a Dios, él lo escribió así, pidió a Dios que lo ayudara a poder estar tranquilo, a poder tener paz en la adversidad. Mientras otras personas estaban como leones enjaulados, de aquí para allá, gritando: ¿y qué pasa con mi vuelo? ¿Qué pasa? Después de horas de retraso el vuelo salió, pero al llegar a Nueva York, el vuelo tuvo que dar varias vueltas alrededor del aeropuerto porque pues no podían aterrizar. Entonces la aeromoza anunció que llegarían 1 hora más tarde. Y un pasajero del otro lado del avión, dice el ejemplo, exclamó con voz alta: pues que sirvan los tragos. Esto nos muestra cuáles son los recursos cuando las cosas están en contra de nosotros. Podemos ver fácilmente en tu vida y en la mía qué son esos recursos que creemos que son eficaces, esos sustitutos de Dios para tu vida y para la mía. Cuando venía la adversidad a mi vida, ¿qué hacía, hermanos? Mamá, ¿me prestas? ¿Será que todavía tengo esa tendencia? Puede ser que sí, que venga la escasez a mi vida y lejos de arrodillarme y decir: Señor, ayúdame a confiar en ti, comience a buscar a otras personas para que me presten algo. Quizá cuando muchas veces viene la enfermedad a nuestras vidas, lo primero que hacemos es llámale al doctor o buscar algún remedio casero. Ahora, no me malentienda, hermano, no estoy diciendo que eso esté mal. Yo creo que Dios ha dado eso y ha dado sabiduría a los doctores para nuestro beneficio también. Pero muchas veces lo primero que hacemos es lo que por tendencia hemos hecho por muchos años, ¿cierto? No, y tómate esto que es re bueno para... Y ahí es ahí de donde nacen los remedios caseros de la abuela, ¿no? Cultura mexicana.
Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, cuando hay abundancia y cuando hay escasez. En otras palabras, podemos entender este versículo de esta manera. Pablo diciendo, estoy listo para todo a través de la fuerza de aquel que vive en mí. Puedo hacer todo lo que Dios me pida con la ayuda de Cristo, quien me da fuerza y poder para enfrentarlas. Los creyentes en Cristo Jesús, hermanos, tenemos a Dios, al Espíritu Santo morando dentro de nosotros mismos. Y eso es una realidad. Y el todo lo puedo en Cristo que me fortalece debe ser una realidad en tu vida y en la mía. La tercera herramienta que tenemos, el tercer recurso que tenemos es la promesa de Dios, y es una promesa que no cambia. Pablo agradece a la iglesia en Filipos su regalo generoso. Compara su dádiva con tres cosas. Sigue diciendo en el versículo 14: sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún en Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Y Pablo dice lo siguiente: gracias. Lo que está diciendo Pablo en esos versículos es: hermanos, muchas gracias. No es que busque dádivas, dice Pablo, sino que busco fruto que abunde a vuestra cuenta. ¿Y sabe algo, hermano? Muchas veces hay un concepto equivocado en el sustento de los pastores, misioneros y de las personas que trabajan en servir a Dios. Como cultura mexicana, como cultura cristiana mexicana, tenemos un concepto de que el pastor debe sufrir. Tenemos un concepto de que el misionero, pues como ha elegido ir y hacer misiones, debe sufrir. ¿Y sabe algo, hermano? Sí se sufre. Y no es queja. Pero levante la mano a alguien en este lugar que no sufra. Todos sufrimos, ¿cierto o no es cierto? Todos tenemos necesidades. Usted y yo tenemos necesidades. Pablo tenía necesidades. Y Pablo dijo: hermanos, hay veces que tengo mucho, pero hay veces que no tengo nada. Y en la vida hay veces así. ¿Cierto o no, mis hermanos? Veces en las cuales, por la gracia de Dios, tenemos abundancia, y veces en las cuales no hay tanto o no hay nada. Pero a pesar de eso hemos podido ver la mano poderosa de Dios, la providencia de Dios en nuestras vidas, el amor de Dios en nuestras vidas. Y Pablo está diciendo: hermanos, no es que busque dádivas, no busco eso, no busco su dinero. Sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Cuando nosotros damos a la obra del Señor, hermanos, no solamente estamos dando dinero, no solamente estamos dando un billete o unas monedas, no es eso, hermanos. Es un fruto, es un aporte a algo que tiene valor eterno. Cuando usted ofrenda, cuando es el tiempo de las ofrendas y usted viene y deposita su diezmo o su ofrenda, no es como: ay, otra vez este tiempo, pues ya que, ¿no? Y hay gente que tiene un concepto equivocado de la iglesia, que dice: no, yo no voy a la iglesia porque ahí nada más pura sacadera de dinero. ¿Cierto o no es cierto? Y ¿sabe algo? Tristemente, hoy el cristianismo se ha convertido en eso. Hay iglesias que hablan sobre la prosperidad. Mira, si tú das uno, Dios te da dos. La Biblia no dice eso. Mira, tú ven y deposita todo tu dinero y el Señor te va a multiplicar. Una de las más conocidas: pare de sufrir.
¿Y sabe algo? La gente no para de sufrir, pero tampoco nunca para de dar. Porque piensan que es la manera en la cual van a obtener un beneficio de Dios. Y no, hermanos. Cuando nosotros ofrendamos o damos algo, no solamente es con el afán de dar, sino es un fruto que abunda en su cuenta. Y no en su cuenta de banco, sino en su cuenta allá en el cielo, en su cuenta espiritual. Pablo en el versículo 10 dice: me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Eso le daba alegría a Pablo. Y no porque Pablo decía: ay, qué bueno, mira, ya me van a mandar otra vez dinerito. No, hermanos. Y esta palabra revivido hace énfasis a un árbol que florece. Lleva la idea de que en sí, de una planta o un árbol que está floreciendo. Y como ahora en invierno los árboles se les caen las hojas, pero ¿qué va a pasar en primavera? Parece que reviven, ¿verdad? Que tienen vida, empiezan a ponerse verdes y bonitos. Eso es lo que había pasado con los filipenses. Como si las hojas se hubieran caído, pero ahora habían revivido ese cuidado con Pablo. Esa es la primera cosa con lo cual Pablo compara las dádivas, las ofrendas de los filipenses. También lo compara con una inversión. Pablo consideró la dádiva misionera de los filipenses como una inversión que les pagaría grandes dividendos. Ustedes no, si pudiéramos invertir, ¿dónde invertiría, hermano? ¿En algo? Pues que le da a ganar dinero, ¿cierto o no es cierto? No pondría o no depositaría su dinero en algo que no le va a dar ganancias. Pero cuando nosotros hacemos una inversión celestial, eso nos da grandes dividendos. Esta iglesia tenía un sistema excelente de dar, pero también de recibir. La iglesia dio cosas materiales a Pablo y recibió bendiciones espirituales de Dios. El Señor, hermanos, es quien lleva las cuentas. El Señor es quien lleva las cuentas. ¿Y sabe algo? Dios no va a fallar en pagar un solo dividendo a la persona que se le deba. Dios no es deudor de nadie, hermanos. Pablo compara también la ofrenda de los filipenses como un sacrificio. Pablo consideró la dádiva de ellos como un sacrificio espiritual puesto sobre el altar para la gloria de Dios. En el libro del Éxodo y Levítico vemos que Dios estableció ciertas ofrendas que se ponían allí en el altar para que fueran quemadas. Ofrendas de todo tipo. Había gente que podía llevar un cordero, había gente que podía llevar algunos palominos, algunas palomas, aves, o había gente que quizás si no tenía mucho recurso podía llevar una ofrenda de pan, decía, ¿no? Algo así como una especie de pan. Y Pablo lo compara con eso. Dice: todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que me enviasteis. Y eso que me enviasteis, dice, es olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Cuando nosotros, hermanos, cuando nosotros damos, esto es olor fragante a Dios, es sacrificio acepto a Dios. Es como si estuviéramos tomando aquel animal y poniéndolo en el altar, y aquel humo, dice la Biblia, ¿no? Todo el humo que subía cuando se quemaba es olor fragante a Jehová. Es lo mismo, hermanos. Pablo no consideró que esta dádiva
que este apoyo que los hermanos en Filipos haya venido simplemente de ellos. Pablo lo vio venir del cielo, supliendo su necesidad. La confianza de Pablo estaba en el Señor. Y hay un contraste interesante en los versículos 18 y 19. Dice así: todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno habiendo recibido de Epafrodito lo que me enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y pudiéramos decirlo de otra manera: vosotros suplisteis mi necesidad y Dios suplirá su necesidad. Vosotros suplisteis una necesidad que yo tenía, ustedes suplieron una necesidad que yo tenía, pero Dios suplirá todas sus necesidades. Ustedes dieron cuando estaba en pobreza, pero Dios suplirá todas sus necesidades conforme a su riqueza en gloria. Dios ha prometido esto, hermanos: suplir todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pero Dios no ha prometido suplir todos nuestros deseos codiciosos. Santiago dice: hermanos, pidan, pero pidan con fe. Pero tengan cuidado, no pidan mal, porque algunos están pidiendo solamente para satisfacer sus deseos y no están pidiendo conforme a la voluntad de Dios. Cuando el creyente está en la voluntad de Dios, sirviendo para la gloria de Dios, entonces todas sus necesidades serán suplidas. Hudson Taylor, un misionero a la China, dijo lo siguiente: cuando la obra de Dios se lleva a cabo a la manera de Dios y para la gloria de Dios, no carecerá de la provisión de Dios. Hermanos, pidámosle a Dios que nos ayude a tener contentamiento a través de Jesucristo, por medio de Jesucristo, y que de esta manera tú y yo podamos ser de bendición a otros, a no ser autocomplacientes, sino a poder apoyar a otros, así como los hermanos de Filipo. Y es importante que los hermanos de Filipo fueron de bendición para Pablo. Pero ¿sabe algo, hermano? Los hermanos de Filipo siguen siendo de bendición aún ahora, porque son de bendición para nosotros. Amén. Y de esta manera quiero compartir brevemente, porque creo que ya me extendí un poquito, sobre el proyecto que tenemos. El proyecto a la etnia náhuatl. ¿Qué es este proyecto, hermanos? Pues bueno, como lo mencioné antes, nosotros tenemos prácticas cada semestre. Cada semestre tenemos una práctica en la cual aprendemos idioma y cultura de algo en específico. Las 3 prácticas pasadas fueron acerca de la cultura americana. Estuvimos aprendiendo inglés y estuvimos aprendiendo más acerca de la cultura americana. Pero ahora en el 4º semestre, como práctica de campo, como nuestra última práctica, es una práctica con una duración de 6 semanas, en las cuales pondremos en práctica las herramientas que hemos adquirido en el entrenamiento misionero. En estos 4 años de capacitación misionera, hermanos, se divide de la manera siguiente: 2 años de capacitación bíblica y 2 años de capacitación transcultural, que es lo que llamaríamos entrenamiento práctico. Tenemos materias de cómo aprender un idioma, fonética, lingüística, tenemos materias también de desarrollo social, tenemos materias de cultura, tenemos materias cosmovisión, animismo, muchas otras materias
que nos dan las herramientas para poder nosotros, cuando lleguemos al lugar en el que vamos a estar trabajando, en el que vamos a estar desarrollando el ministerio, podamos hacerlo de una manera efectiva. Y esta práctica es con la gente náhuatl y tiene una duración de 6 semanas. ¿Qué vamos a hacer ahí? Lo que les mencioné antes: adquisición de cultura, la manera en la que las personas se han adaptado en el lugar en el que se encuentran. La cultura abarca muchos aspectos. Algunos de ellos, a grandes rasgos, es la manera en la que visten, la manera en la que viven, qué comen, cómo se transportan, de qué subsisten, entre otras cosas. Todo lo que tiene que ver con una manera física. Pero también en la cultura hay cosas que tienen que ver con la cosmovisión. ¿Qué es la cosmovisión? La cosmovisión es la manera en la que las personas ven las cosas. Se podría decir, la cosmovisión son como unos lentes. Cuando te pones los lentes, ¿de qué manera ves la vida? Esas es cosas que vamos a aprender que vamos a estar estudiando y aprendiendo también en esta práctica. Otro también es la adquisición del idioma. La adquisición del idioma y la cultura van de la mano. ¿Por qué? Porque podemos ver que suceden cosas en la cultura, pero si no entendemos lo que está sucediendo, pues nunca vamos a saber qué es lo que está pasando, ¿cierto? Entonces, el idioma es la manera en la que se comunican por medio del habla humana. El idioma que ellos tienen es el náhuatl. Entonces, por estas 6 semanas vamos a estar expuestos al idioma náhuatl, puro náhuatl. Muchos de ellos son monolingües. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente hablan náhuatl. Y otros pues ya son bilingües, hablan lo que es español y náhuatl. Entonces vamos a estar ahí estudiando esto. Todo esto con el fin de, pues bueno, predicar el evangelio en su idioma conforme a su cultura. Ahora, hermanos, esto no va a durar 6 semanas, esto dura toda una vida. Allí con los náhuatl hay un equipo. Por seguridad no puedo decir el lugar ni los nombres, pero si ustedes después quieren acercarse a Nayeli y a Emanuel, ellos pueden dar un poco más de detalles acerca de esto. Pero todo esto, hermanos, ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué vamos como misioneros a esos lugares? ¿Qué es, como dirían, qué gana uno con ir para allá, no? Bueno, todo esto tiene un propósito y un fin. Uno, predicar el evangelio en su idioma conforme a su cultura. Que ellos puedan entender el mensaje de salvación y puedan ser salvos. También otro de los propósitos es establecer una iglesia, pero una iglesia con líderes del mismo grupo étnico. Que ellos mismos que hablan el náhuatl, que ellos mismos que conocen la cultura, ellos puedan encargarse de la iglesia. Al final del día nosotros vamos, hermanos, hacemos todo este proceso, que es un proceso bastante largo. Estamos hablando alrededor de 20, 25 hasta 30 años el plantar una iglesia, y vamos a salir paulatinamente de ahí. Otro de los propósitos también es traducir la palabra de Dios en su idioma, porque no va a tener sentido que vayamos, compartamos las buenas nuevas con ellos, se levante la iglesia y después, pues bueno, nos vemos. ¿De qué manera se van a edificar? A través de la palabra de Dios. Entonces nuestro propósito es también traducir la palabra de Dios a su idioma, de una manera idiomática. ¿Qué quiere decir esto? Que es de acuerdo a su idioma, pero también de acuerdo a su cultura. ¿Qué se necesita, hermanos, para esta práctica? Necesitamos algunas cosas, y algunas cosas las pusimos aquí. Vuelos en avioneta. ¿Qué pasa? Pues que al lugar que vamos es un lugar que está bastante, bueno, es de difícil acceso. El acceso solamente se puede hacer a través de avioneta, y necesitamos recursos para poder viajar en la avioneta. El acceso es difícil y la única manera de llegar es a través de la avioneta. Así que necesitamos recursos para esto, hermanos. Necesitamos víveres para 6 semanas, pues es el tiempo que vamos a estar allá con los náhuatl. Y como el acceso es también es difícil, pues ¿qué pasa? Que
no hay tantas provisiones allá. Entonces necesitamos poder comprar las provisiones y llevarlas para allá. ¿Cómo? En la avioneta también. Entonces, todo nos genera un gasto, ¿verdad? Bien dice el dicho, todo en esta vida comienza en dinero y termina en dinero. Entonces, para los víveres, pues también necesitamos recursos para las 6 semanas. Somos 3 familias y más adelante lo vamos a enseñar. Y necesitamos los víveres también, hermanos. Otra cosa también, ayuda con el idioma. Allí en ese lugar hay personas que hablan el náhuatl y están dispuestas a ayudarnos a nosotros para aprender el idioma. Pero, pues también ellos necesitan ayuda. Entonces, necesitamos apoyo, necesitamos recursos también para aprender el idioma. A cambio de apoyarles a ellos para sus estudios, muchos de ellos quieren estudiar y están juntando para eso, y muchos otros también necesitan cosas para su despensa o cosas que van saliendo día a día. Al igual que nosotros, ¿verdad? Como lo veíamos ahorita, todos tenemos necesidades y de alguna u otra manera se suplen esas necesidades. Ellos están siendo de bendición a nosotros y nosotros queremos ser de bendición hacia ellos. Esto lo manejamos por medio de sesiones. Cada sesión nos cuesta a nosotros 30 pesos. Es una sesión de 1 hora. Una sesión en la cual nosotros vamos a aprovecharla al máximo para poder aprender el idioma náhuatl de una manera más rápida y más eficaz. Se podría decir que es como una clase personalizada e individual de náhuatl. Entonces la manera en la que nosotros estamos siendo de bendición a ellos es al pagarles 30 pesos por su tiempo y por su ayuda ahí, hermanos. Otros gastos, pues también gas, luz, agua, aún internet es limitado. La luz también es limitada, es a través de paneles solares. Entonces se tiene que dar mantenimiento ahí a las baterías, a las placas, todo esto. Y todo esto, hermanos, nos genera un gasto. ¿Quiénes somos los miembros del equipo? Pues bueno, vamos 3 familias. Ustedes conocen a los hermanos de aquí en medio, Nayeli y Emanuel, son la familia Molina. Ellos se congregan aquí y ellos ahorita estaban un poquito enfermitos y estaban, ¿cómo se dice eso? En reposo para cualquier duda, ¿verdad? No se sintieron tan mal ni eso, pero pues también no querían exponerse ni exponer a otros. Entonces ellos los conocen bien. La familia Laredo, que es Arturo y Mari, también otro matrimonio que va. Y mi familia, pues ya se los presenté: Lozoria, Mauricio, Diana, Dasha, Mateo y Hadassah, el nuevo integrante de nuestra familia. Somos el equipo que va con los náhuatl ahí a Tepic, y somos los que estamos necesitando todo esto, hermanos. Entonces, ¿cómo pueden ayudarnos? Pues la primera manera es orando por nosotros. Que usted pueda estar recordándonos cada día en oración. Que usted pueda estar a los pies de nuestro Señor y pedir por nosotros, orar porque el Señor sea quien provea todo esto. Ya lo vimos, ¿verdad? No es que busquemos dinero, no es que busquemos dádiva, hermanos, sino que buscamos lo mismo que busca Pablo, lo que buscaba Pablo con los filipenses: fruto que abunde a vuestra cuenta, a su cuenta celestial. Nosotros quizá no tengamos cómo pagarle o regresarle el tiempo que usted ora por nosotros, pero el Señor sí, hermanos. Esta manera es en la que usted puede apoyarnos. Otra manera es participando con nosotros en dar. De la misma manera que los filipenses dieron al apóstol Pablo, usted puede participar con nosotros en dar. Y también compartiendo este proyecto con algunas otras personas. Dios tiene a personas listas para apoyar, ¿verdad? Así como los filipenses, solícitos para apoyar, listos para dar, pero a veces no tienen la oportunidad. O muchas veces Dios está esperando, está en su providencia, ¿verdad? En su cuidado soberano está esperando mandar como estos proyectos para que puedan ser
apoyados y podamos estar allá tomando nuestra práctica. Es la manera, hermanos, en la que ustedes pueden ayudarnos. Vamos a dejar también después más datos con el pastor. Alguna otra información pueden solicitarla con Emanuel y con Nayeli, con la familia Molina. Ellos son los que están aquí de cajón, es gente de su iglesia. Y pues ellos también, si ustedes son movidos a apoyarnos o sí, apoyar este proyecto, pueden hablar con el pastor y el pastor ya también hablará con Emanuel y Nayeli y se pondrán de acuerdo. Misiones se hacen con los pies de los que van, con las rodillas de los que oran, con las manos de los que dan, pero también con las iglesias que los envían. Y agradecemos, damos muchas gracias a Dios por la Iglesia Bautista Ixoye, que tiene un corazón misionero, hermanos, que está apoyando a gente para capacitarse, para estar ahí, hermanos, en la primera fila y que otros puedan conocer lo mismo que conocemos nosotros, ese mensaje de salvación, las buenas nuevas de Jesucristo, y que ese pasaje que está en Apocalipsis se cumpla, que gente de toda lengua y nación adore a nuestro Señor. ¿Y sabe algo? Ahí va a haber chihuahuenses, va a haber chilangos, va a haber náhuatl, va a haber gente de toda lengua y nación. Muchas gracias, hermanos, por el tiempo. Gracias, pastor, por darnos la oportunidad. Y pues bueno, hermanos, vamos a ponernos de pie y vamos a terminar este tiempo con una oración. ¿Quiere orar, pastor? Padre eterno, adoramos tu nombre en esta tarde y agradecemos por la palabra que nos has dado. Ahora rogamos, Señor, que esa presencia de tu Espíritu Santo mueva nuestros corazones a entender que mis hermanos irán a donde nosotros no podemos ir, pero ellos están dispuestos a hacerlo. Así que, Padre, nos incluimos en este proyecto de los náhuatl y ayúdanos a ser agradecidos por todo lo que tú nos has dado, Señor. Llévanos con gozo, con alegría a nuestros hogares y gracias por esa palabra que esta mañana nos has dado y que en esta semana que inicia hoy, Señor, vamos a ser de bendición a